Ya estamos al aire. A ver, me acabo de conectar aquí, estoy en otro lugar de la casa. Como recuerdan, pues me cambié de apartamento. Estoy en un apartamento más cerca de varios lugares que son adecuados para mí. Entonces, esta es la mentoría número 26, si no mal estoy. A ver, déjame revisar. Hoy es 29 de... Hoy la mentoría 27. Hoy es 29 de... noviembre, ya mañana es 30, mañana domingo, y han sido 27 semanas que he estado conectándome cada sábado en estas mentorías. De hecho, me gusta este lugar, está más cómodo, hay más luz y pues bueno, tiene más espacio para otras cosas que necesito hacer. Entonces, vamos a hablar acerca de los temas que al final, como les he mencionado, si es la primera vez que te conectas, si me estás viendo por internet, déjame mover la cámara, en repetición, pues estas mentorías lo que tienen es principalmente dar un enfoque para que tú puedas conectar los mismos cambios que estás llevando, principalmente enfocadas a la alimentación y al estilo de vida. No son clases de psicología, no es terapia, no es a mi abuelita le funcionó y ChatGPT me dijo esto, no, simplemente cada mentoría que llevo a cabo pues tiene un fin. Primeramente lo hago como una retroalimentación para mí, un espejo. Lo segundo, comparto vivencias personales, porque pues he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas en ambas esferas de la nutrición y todas están conectadas, nada está separado como nos han hecho creer, de que no, que ves con el nutrólogo para que él te diga solamente la comida, yo nada más te digo del corazón. No, hay una conexión y no es que te vuelvas experto en todo, pero hay cosas que tienen su raíz y de ahí pues surgen otros cambios que son relevantes. De hecho, la educación, como lo he mencionado, actualmente lo que le enseñan a mis hijos, a mis nietos, o que posiblemente le enseñan a mis bisnietos, posiblemente, va a estar algo obsoleto. ¿Sí? Posiblemente porque a lo mejor habrá otras revoluciones. Entonces, el ámbito de la educación, pues, tiene mucho que ver y, obvio, como consecuencia, va a impactar a la salud. Porque al final la educación es una raíz en la cual se practica para poder llevar a cabo cambios en lo que es la salud, pues educación también. Entonces, aunque estas mentorías, al menos hasta el día de hoy, 29 de noviembre, no tienen ni un costo, no están restringidas, las hago libremente para el grupo que tiene interés. Hay gente que entra, hay gente que sale, eso es su decisión. Lo hago con la intención de poder divulgar más lo que yo sé que tiene importancia, lo que me hubiese gustado que me enseñaran, lo que hubiese usado al principio cuando ingresé a la carrera, para que las personas pudieran dar saltos cuánticos o poder avanzar más rápidamente. Y no quiero decir que no vas a tener que hacer el trabajo, pero lo vas a hacer de una manera más adecuada y bajo una guía. Y como te digo, aunque estas mentorías no tienen ningún costo, no con esto quiere decir de que no te voy a aportar el verdadero valor. O sea, el verdadero valor que tiene es de que si tomas las acciones correctas, pues vas a poder avanzar y vas a poder librarte de la situación de una mala educación, de una mala información y sobre todo librarte de la misma enfermedad. Y a veces me preguntan, oye, ¿a qué te refieres cuando dices liberarte de la enfermedad? Pues realmente no ser víctima o ser una persona que está solamente enferma dependiendo de medicamentos. A esto no me refiero tampoco que nunca en tu vida te vas a enfermar, que nunca te va a dar una gripa, que nunca vas a tener una diarrea, que en algún momento que comiste algo tardas en digerirlo. Eso no es así. El punto principal es que cuando te liberas de la enfermedad es que no estás dependiendo de un medicamento que de cierta manera, si te llegaras a enfermar de una gripa en un lapso de 2 días, 3 días, rápidamente saldrías adelante, ya sea con tu propia ayuda, con los propios métodos, con los propios hábitos, con tu propio sistema inmune fuerte, o con la ayuda mínima de algunos medicamentos. No estoy en contra de los medicamentos, estoy en contra de la gente, de los médicos, de la polifarmacia. Estoy en contra de que nos han hecho creer de que si tú no tomas ese medicamento no va a funcionar el mundo. No, no es eso. De hecho, muchos de los proyectos que tengo, uno de ellos es el kombucha que has escuchado y has visto en las redes, pues tiene que ver en nuestro tracto digestivo. Y lo digo así porque el kombucha no es simplemente una bebida fermentada que sabe rica, que tiene berries, que tiene probióticos, sino que este tipo de bebidas fermentadas, al igual que el kefir, que vamos a hablar esta semana, este día 3 de diciembre en School, en la plataforma, pues va a ayudar mucho a que nuestro cuerpo produzca muchas sustancias que se hacen esenciales
para que podamos tener un sistema inmune fuerte. Porque recuerda que el sistema inmunológico se encuentra en el tracto digestivo, al igual que otro sistema, que es el sistema nervioso del estómago entérico y obvio el metabólico. Entonces de ahí viene todo ese punto. Mientras tú tengas un sistema inmune, tengas un metabolismo digestivo y un sistema nervioso entérico adecuado, produciendo las sustancias, los péptidos que necesitas, vas a poder enfrentar muchas situaciones ambientales, estrés, fatigantes, que al final tu cuerpo lo vas a ir reprogramando y lo vas haciendo cada vez más fuerte. Entonces estas mentorías tienen ese objetivo. Digo nuevamente, si es la primera vez, mi nombre es Jesús, mi apellido es Polanco y me dedico desde hace mucho tiempo a la nutrición. No aprendí por ChatGPT, no aprendí por YouTube y como muchos piensan, no es paja lo que vendo, realmente son más de 20 años dedicándome a la nutrición. Hice también, como todos, aprendí la nutrición de manera académica. Con el tiempo me di cuenta que no era lo más relevante para poder ayudar a la gente, entonces volví a tomar ciertas raíces de lo que son conceptos de la naturopatía, de la terapia nutricional médica, al igual que he fusionado con ciertos hábitos. Y en esta ocasión, pues, hablo de esto. Entonces, ya que he hecho esta introducción, no sé si me escuchan, que espero que sí, porque ya hablé algo de tiempo. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy el tema que traigo, como los anteriores, son temas, como te he mencionado, que tienen cierto espejo ante mí y ciertas situaciones. Y es cómo comenzar desde abajo. Cómo comenzar cuando realmente sientes que todo se ha caído, literalmente todo se ha caído, pero no se ha caído nada realmente. Cuando tú vuelves a comenzar, lo que está sucediendo es que estás evolucionando a hacerlo más fuerte. O sea, si ya te dices cuenta que poniendo cierto material no va a resistir el cambio de clima o lo que es el mismo ambiente, pues obvio, te das a la tarea de hacerlo más fuerte. Esa es una ley que se puede aplicar y que tú puedes también llevar a cabo. Si en este caso el árbol que empieza a crecer y el viento lo empieza a azotar fuertemente, pues te aseguro que en la siguiente situación, antes de que suceda otro azote que le pueda dar el viento al árbol, él va a crear raíces más fuertes. Y eso es así, realmente se lleva a cabo. Entonces, ¿cómo comenzar desde abajo? Nuevamente te digo, no tengo un guión, no hago un escrito, simplemente me pongo a reflexionar, veo algunos datos, empiezo a recordar y sobre eso empiezo a hilar lo que es. ¿Por qué digo cómo comenzar desde abajo? Porque yo he comenzado muchísimas veces desde abajo, muchísimas veces. No una, no dos, no tres, no cuatro, inclusive en algunas esferas de mi vida he comenzado, yo creo que más de 2 o 3 veces, muchísimas veces. La primera vez que me fui a Estados Unidos hace más de 15 años, literalmente comencé desde abajo, por decirlo. No era el idioma, mi profesión no estaba validada, no conocía personas, me encontré con muchos tipos de personas con ciertas ideas y pues al final tenía que volver a comenzar, volver a conectar, volver a saber dónde meterme, cómo hacer algunos trámites, muchas situaciones. Aunque en un periodo de mi vida, te lo digo así, me enfoqué en nada más la parte material, en crear para poder conectar. Hubo un momento en el cual me sentía desconectado y pues, bueno, volví a reestructurar, volver a comenzar para hacerlo mejor. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo llegué en el 2010, en diciembre del 2010, el día 16 de diciembre del 2010, que ya voy a cumplir un año más de que me fui, lo primero que hice fue tratar de conectarme en el ámbito de la nutrición. Para empezar, en ese entonces, en Texas, era un lugar, bueno, en Houston, era un lugar donde la nutrición en el ámbito hispano no estaba muy expresada. O sea, no había clínicas en cuestión de nutrición. No quiero decir que no había nutriólogos, pero en las clínicas hispanas que apenas empezaban a emerger, no había. De hecho, la primera clínica que yo visité de unos venezolanos y unos cubanos, allá en la avenida Pasadena, en Pasadena, Texas, yo les comenté del hecho de lo que yo hacía de nutrición y recuerdo muy vivamente que estas dos personas me dijeron, ¿nutrición? ¿Para qué? Yo les dije, pues para ayudar a la gente con diabetes, para que puedan seleccionar alimento, eso. De hecho, yo les estaba dando el enfoque de lo que yo había aprendido en México con los libros que se habían publicado en cuestión de nutrición y de las políticas y de los cambios, todo que estaban muy bonitos plasmados en los libros, pero que allá en aquel país, al menos en el ámbito de la salud que implicaba a los hispanos, pues no tenían ni una idea de lo que estaba hablando. Entonces yo les comenté a estos dos médicos, creo que eran médicos los dos, o algo tenían que ver, eran dueños de las clínicas,
y realmente me dijeron, nutrición para un diabético no, con los medicamentos solucionamos, ellos tienen metformina y insulina, no necesitan llevar ningún tipo de dieta, nada. Yo en ese momento me quedé como que frío diciendo, o sea, entonces la carrera de nutrición nada más se aplica para ciertos países, y el país que escribe tratados, libros, hay mucha investigación, todo esto no se lleva a cabo. Entonces fue el primer choque que tuve, en el cual dije, pues, o sea, ¿qué sentido tiene si al final ellos como profesionales, pues bueno, deberían saber de nutrición? Pero mi sorpresa fue que no sabían de nutrición, porque tanto en Cuba, que hace poco vi un congreso de nutrición clínica en Cuba, que fue algo que también chocó en mi mente, porque en Cuba está pésimo en cuestión de la alimentación, no hay comida, no hay nada. Entonces yo me preguntaba cómo estas personas, este venezolano y este cubano, que al final yo recuerdo que creo que el cubano era médico y el venezolano también, si no mal estoy ahí, no veían la importancia de lo que era la nutrición, no solamente para la gente que tiene diabetes, porque al final cuando uno estudia nutrición te englobas en todo, pero la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el problema del colesterol, todo eso es algo muy común que te enseñan. Hay que tratar a las personas que tienen colesterol alto con menor ingesta de colesterol de los alimentos, que al final te lo voy a decir, mucho era paja, era parte de estrategias con cierta funcionalidad y que no funciona realmente. Bueno, entonces ese fue el primer shock. Entonces tuve que volver a comenzar desde abajo. Comenzar quiere decir que tenía que abrirme camino principalmente con profesionales en un país que hablaban mi idioma de cierta manera, que eran las clínicas hispanas, pero no veía la nutrición como algo. Entonces, mientras yo iba buscando, pues tuve que trabajar de otra cosa. Me acuerdo que mi primer trabajo fue instalando antenas de DirecTV, de DirecTV creo eran, no me acuerdo qué sistema, pero algo de eso, con un amigo que se llama José Luis, que él tenía un negocio de eso. Entonces yo lo hacía y yo me preguntaba cada vez que estaba instalando antenas, me decía, oye, ¿cómo es posible que aquí no lo hay? Claro, no había indagado tanto en el ámbito de los americanos, que también había algo parecido. ¿Cómo es posible? Bueno, conclusión, este mismo amigo me dice, oye, hay una oportunidad de trabajar en Kroger. Kroger es como Walmart, un supermercado, pero en el ámbito del almacén. Y dije, bueno, se gana más y a más adelante. Entonces, me acuerdo que entraba a las 4 de la mañana para ir a ese almacén. Y mientras trabajaba a las 4 de la mañana y salía a veces a las 12, me volvía a cuestionar, o sea, ¿qué he hecho? O sea, fueron 10 años de mi vida trabajando en la universidad en México, dando clases, aprendiendo, modificando muchos sistemas, porque al final de cuentas, conforme ha pasado el momento, digo, oye, yo modifiqué mucha situación del ámbito de la práctica de la nutrición aquí en México, porque una vez había dos escuelas aquí en Tampico. Una donde yo estudié y la otra que era la más vieja, ¿sí? Pero tenían programas, la currícula muy obsoleta, entonces, pues, obvio, no había tanto internet. Eso fue a finales del 2000, a principios del 2000, perdón, y entonces empecé a recopilar información. Entonces, pues, prácticamente en Estados Unidos volví a comenzar. La gente que me conocía, que se iba conectando conmigo, los hispanos ya, sabían que me dedicaba a la nutrición, tenían una idea, algunos, y entonces los consultaba realmente. Hubo un tiempo que consultaba ahí en el apartamento donde vivía y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Pero al final era lo que había. Entonces empecé y fueron 2 años prácticamente, hasta que en un momento dado, pues de buscar algunas clínicas, me encontré, un amigo me conectó con una clínica hispana y ellos fueron los que me dijeron nutrición. Me dice, bueno, y eran mexicanos los dos. Y entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué espacio necesitas? Pues ya le explico, una oficina, algo donde yo pueda. Dice, está bien, déjanos pensarlo. Y me acuerdo que salí de la clínica y me subí a mi carro y como a los 6 minutos me hablan y me dicen, oye, ¿cuándo puedes comenzar? Le dije, por lo más pronto posible. Bueno, comencé a los 2 días después. Entonces era un proyecto piloto que esta clínica hispana empezaba a realizar por el hecho de que no había clínicas hispanas que dieran lo de nutrición. Se sabía que era una burbuja que estaba creciendo porque había muchos productos, muchos naturistas, muchos suplementos, había más información, ya el internet estaba empezando a dar más puntos. Ya estamos hablando en el 2012, 13 más o menos. O sea, ya habían pasado al menos 10 años en el cual el internet estaba creciendo, había más información. Entonces estas personas me dieron la oportunidad de trabajar y trabajé con ellos muchos años, 10 años prácticamente. Entonces volví a construir, pero a construir de una manera en la cual, pues, tuve que comenzar, como dice, desde abajo, darme a conocer,
primeramente con ellos, porque al final, aunque eran mexicanos todos, pues no sabían qué tanto podía hacer. De hecho, nuevamente, en esas clínicas hispanas no había tanto auge, no había los productos que se utilizan para lo que es el control de peso. Y pues lo que pasó fue pues que yo dije, oye, vamos a introducir un producto, y lo empezamos a introducir, y pues en poco tiempo pues empezamos a tener más gente. ¿Por qué? Porque empezamos a usar un producto aunado a la nutrición, y pues obvio había mejores resultados. Entonces empezó a crecer, y bueno, fue una de las formas que empecé a comenzar otra vez de abajo. Volví a construir, me quedé ahí, empecé a quedar dentro de un sistema, porque al final empezaba a practicar la nutrición, pues no en un aspecto tan clínico, sino simplemente algo más estético, más baja de peso, pierde tantas libras y todo, pero no trabajaba mucho la parte de los hábitos. No porque no funcionara, sino porque realmente yo no le prestaba tanta importancia, porque pensaba que por default el paciente iba a hacer ciertos cambios en sus hábitos, y no era así. No era así. El paciente, a final de cuentas, hacía lo que entendía y lo que pues, uno le transmitía. Y fue una de las maneras que empecé a comenzar en cuestión a mi profesión. Ahora, actualmente, que me vengo a México, pues obvio, me vengo con esa experiencia. A lo mejor no me traje todo mi equipo que compré allá en Estados Unidos, no me traje tal libro que me ayudó muchísimo, o todo, pero me traje toda esa experiencia, toda esa práctica, todo ese costal de información, de técnicas que en verdad funcionan. Y te lo digo así, por eso en mis redes sociales, cuando hablo de que hay muchos profesionales de teoría, hay muchísimos en Estados Unidos y aquí también. Puede ser por muchas razones, porque tienen miedo a hablar, ¿sí? O sea, hablar libremente, porque lo pueden hablar con su esposa, lo pueden hablar con amigos, todo, pero hablarlo libremente ante un público que a lo mejor no lo conoce, que lo va a criticar, es otra cosa. Hay muchos sistemas que al final los tienen adormecidos, o ellos mismos están adormecidos, porque pueden pensar muy bien, razonar muy bien, pero emocionalmente no pueden transmitir eso. Un ejemplo es, por ejemplo, ayer, el 27 fue el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, fue el jueves, y mucha gente se manda mensajes y dice, ay, pues gracias por todo. Yo lo que a veces me comento y me cuestiono es por qué la gente se espera hasta ese momento para agradecer, ¿sí? Muchas personas me dicen, mira, es que tú no eres agresivo. Yo no tengo por qué dar agresivo. O sea, yo soy agresivo a mi manera, y a mi manera puede ser en cada momento. Yo no tengo que esperar hasta que cumpla un día años para poder estar agradecido por haber tenido huevos con jamón, huevos con tocino y todo eso. No, es en el momento. Entonces, comenzar desde abajo no es de que no funcione, simple y sencillamente es una oportunidad para ser mejor. El error que nos han hecho creer es de que, otra vez voy a otro país, el caso mío de México, voy a otro país que me decían, es que allá vas a tener que comenzar porque estuviste 15 años fuera y todo eso. Entonces, como se los he comentado muchas veces, yo tenía dos opciones para venir a México. No tanto por mi hijo, porque mi hijo se quedó en Estados Unidos. No me quedé y no me fui porque al final mi hijo va a crecer, va a hacer su vida y yo tenía que hacer la mía. Otra cosa es que yo me desapegue de él. De hecho, tengo contacto con él, pero al final yo me vine y tenía los dos puntos principales para volver a comenzar. Ya lo había hecho, pero no lo había analizado de esa manera. La primera es, o me iba con miedo a que aquí no iba a conectar. Aquí, por ejemplo, sí, está mi mamá, están mis hermanos, pero yo no dependo de ellos. Yo vivo en un apartamento solo, yo tengo mis cosas, yo hago mi vida, yo hago mis conexiones, yo hago mi negocio, yo sigo haciendo mi escuela, yo sigo ayudando a personas aquí en México, en Estados Unidos y en otros países, y esa es mi vida. O sea, hoy estoy aquí en México, a lo mejor hoy estoy en Monterrey, mañana me cambio a Chihuahua, o a lo mejor me voy a Tampico otra vez donde nací, o a lo mejor me regreso a Guadalajara, o a lo mejor me voy a Australia o a Nueva Zelanda, pero al final, de donde comiences, nunca comienza en cero, siempre comienzas con lo que te llevas. Y me venía con ese miedo del momento, y si no lo hago allá, y si no es, no. Y el otro punto era venirme por acción de fe. ¿Cuál es esa fe que a veces dicen y que, te digo, literalmente, hablo yo? Simplemente haz lo que sientes, no lo que piensas, haz lo que sientes. Y yo sentía que irme a México era una acción de fe. Tengo un plan, obvio, para vivir aquí, para hacer, pero no estoy amarrado a decir, es que yo en Estados Unidos tenía, y es que aquí voy a volver a comenzar y va a ser difícil. No. Desde hace mucho tiempo hubo personas que me enseñaron nuevamente a poder avanzar, y no quiero decir que
como a veces pendejamente me dicen, no, es que gracias a mí tú hiciste. No, no es cierto. Todos estamos en un momento involucrado abajo o arriba. Es muy sencillo. Está en ti en que tú identifiques dónde quieres mantenerte. El hecho que yo esté aquí y que esté viviendo en este apartamento, en esta parte de México, por fe es porque realmente sé lo que quiero, no mentalmente, sino emocionalmente. Y esa emoción se conecta con lo que hago. Aquí llegué y empecé a conectarme con la gente que yo sé que me va a ayudar, yo sé que los puedo ayudar. ¿Sí? No me estoy conectando con personas que sí conozco, que es un desmadre aquí, o sea, es un desmadre totalmente por el hecho de que hay gente que al final está metida en muchos problemas y te va a meter en problemas. Aunque todos dicen, no, es que no, no es así, no es así. Si tú te conectas es para poder impactar de manera positiva a muchas personas. Ahora, tampoco voy a hablar de puntos políticos, pero la realidad es esta. Donde llegues, vas a comenzar en el nivel 0 si quieres, en el nivel 1, en el nivel 3, en el nivel 4. Si tú dices, voy a llegar con el nivel 10, pues qué bueno, pero si no es así, tienes que actuar por fe. Entonces, comenzar desde abajo, comenzar desde 0, no es realmente lo malo. Te lo han hecho creer de que dices, oh, yo fracasé en mi dieta, ya no puedo seguir otra porque volver a comenzar. No. Yo creo que cada paso que has dado, y te lo compartí desde el principio conmigo cuando me fui a Estados Unidos, cada paso que has dado, no es que te pongas a analizar, es otro problema, porque mucho análisis causa parálisis. Conozco muchas personas, hombres y mujeres, que analizan mucho y causan parálisis. Algunas personas que yo sé que han avanzado mucho, simplemente actúan. O sea, actúan. No importa si lo que sale como consecuencia es lo más adecuado o no lo más adecuado. Y me estoy refiriendo en buen sentido. No te vas a pasar una calle vendiendo los carros y que se van a detener. No. Pero actúas de acuerdo al momento. Si en este momento tengo que escribir algo y hacerlo y lo hago rápido. No me espero. Y eso muchas veces nos ocasiona que nos sintamos también frustrados. Entonces, comenzar desde 0 es simplemente agarrar todo lo que tienes y aplicarlo. Yo tengo algunos clientes que hace días hablaba con uno que está en Beaumont, Texas, en Guillermo, y como te lo digo, o sea, tengo como unos 12 o 13 años de conocerlo. Él llegó por una situación de su peso, de ansiedad, todo eso, y al final se ha quedado conmigo porque más que darle come frutas y verduras, los buenos y los malos, él ha aprendido y se ha vuelto un experto en él, un experto en lo que necesita consumir, en lo que necesita comprar, necesita comer, y que cada lapso de tiempo platicamos, cada lapso de tiempo ve mis videos, cada lapso de tiempo hacemos una reevaluación, que al final dice, he avanzado, o sea, nunca comienzo de 0, simplemente vuelvo a avanzar. El hecho de que tú te sientas frustrado porque no has podido, háblese de controlar tus niveles de azúcar o bajar de peso o tener la vida física, mental y emocional que quieres, o inclusive espiritualmente, no es porque has fracasado, es sencillamente porque muchas veces sentimos que lo que hemos hecho no nos ha funcionado. Y no es que no te haya funcionado, es que para que tú puedas avanzar de esa manera, tienes que transformarte en la persona que quieres ser. Y a lo mejor lo vas a escuchar muchas veces y muchos de los videos. Si tú no estás consciente de quién quieres ser, difícilmente vas a poder llegar a otro punto. ¿Sí? Si tú dices, yo quiero ser una persona que no tiene diabetes, una persona que tiene libertad financiera, y cuando me refiero a libertad financiera, no te comas el cuento de los networkers o de padre rico, padre pobre que tienen mucho dinero, no hacen nada. No, una libertad financiera es tener el dinero suficiente para poder vivir lo que quieres vivir. A veces no es de que no es suficiente a que tenga muchas mansiones y muchos carros, no es eso. Una libertad financiera es que tengas tiempo, que es lo que tiene un gran valor, y que tengas el dinero suficiente para irte a comer donde tú quieres, para poder viajar, para poder comprar lo que quieres. Eso puede involucrar pues cosas muy caras o cosas tan sencillas, porque es lo mismo, literalmente, comprarte un plátano en Walmart que comprarte un plátano en Whole Foods. Obvio que a veces la diferencia entre el plátano de Whole Foods pues es más cuidado, ambos tienen mejor sabor, pero al final te lo vas a comer y lo vas a disfrutar. Sí, nuevamente, como muchos dicen, yo no compro fruta en Walmart porque está muy fea. Sí, pero al final, con hambre, con ese deseo de poder disfrutar el olor, el sabor del plátano, posiblemente, aunque el plátano de Walmart no sea el mejor, pues vas a poder hacerlo. Entonces, tienes que pasar por ese proceso de saber quién quieres ser
y te vas a enfrentar a muchas cosas. Te vas a enfrentar a críticas principalmente pues tuyas, que son las más duras. Te vas a enfrentar a críticas posiblemente de tu esposo, de tu esposa, que a mí me pasó mucho. Yo me enfrentaba a críticas de una de mis esposas, que ella decía que al final hay personas que viven en un automático o en una carrera sin freno realmente. Y no es que sea malo, es que a veces no se han dado cuenta que están pisando el acelerador fuertemente y se dan cuenta en un momento dado cuando ya se estrellan, cuando viene un problema de salud, cuando no pueden más, cuando revientan, y eso es normal. Entonces, cuando tú te encuentres en una situación de que quieres en verdad hacer un cambio, nuevamente digo, tienes que pensar en quién quieres ser. Y te lo digo, es válido que agarres como en cada mentoría un cuaderno con una pluma o un lápiz en este caso y hagas tus notas. Y tú misma te identifiques en esa persona que quieres ser. Nunca vas a comenzar de cero, nunca, eso es mentira. Lo que hiciste ayer y te dejó estancada en un punto, te va a servir para que puedas brincar a otro. La diferencia está, por ejemplo, cuando a mí me lo dicen las personas, es que yo eso ya lo sabía, de que tenía que hacer un déficit calórico y esas cosas y lo que conlleva, pero contigo lo aprendí de una manera sencilla. No es que lo hayas aprendido, simplemente yo vi las piezas que estaban desconectadas y pude conectarlas. Entonces, si yo identifico, como le he hablado, de una persona que tiene miedo a las críticas, como en un momento dado lo hablé de una paciente que ella estaba más preocupada por las críticas que le estaban haciendo por el hecho de que estaba bajando de peso o no estaba bajando de peso, que en enfocarse en ser la persona que quería ser. Entonces, ella perdía su atención y proyectaba toda su energía en ver cómo la veían otras personas. Y al final, ella no estaba poniendo la importancia a la persona que quería ser. Entonces, estos serían a lo mejor 2 o 3 consejos que te daría si sientes que estás comenzando de cero. Y te digo, son consejos que al final yo he vivido y que otros pacientes, otros clientes me han compartido y que me sirven. El primero es, nunca comienzas de cero. Eso es mentira, o sea, nunca comienzas de cero. Siempre hay un momento en que estás avanzando. A veces el avance que haces es mínimo, pero siempre hay un avance. Siempre hay un avance. Aunque tú digas, yo ya sé que tengo que comer frutas y verduras, bueno, es un avance, ya lo sabes. Lo único que te está fallando es que no estás volviéndolo a hacer. Porque al final una persona que no quiere tener diabetes, pues debe comportarse, debe ser como una persona que no tiene diabetes. Una persona como yo que no tiene diabetes no anda comiendo cualquier mugrero o inclusive como lo vivimos aquí en México, aquí hay alimentos de muy mala calidad que te lo venden a costos a veces muy elevados o casi con la misma calidad. A veces el mismo precio que hay aquí en H-E-B de México con el de Texas es casi el mismo, pero la calidad sí es una diferencia muy, muy notoria. Entonces, una parte que es esencial. Entonces, nunca comienzas en cero, siempre comienzas con lo que traes, pero siempre ten presente que lo que traes tienes que aplicar, si no, no funciona. Si yo ya sé que tengo que hacer un déficit de calorías, si yo ya sé que tengo que comer más de sus alimentos, si yo ya sé que tengo que hacer, pues tengo que comportarme como una persona como es. Yo que no tengo diabetes, me comporto, preparo mi comida, le presto importancia, no compro la cantidad de grandes de alimentos como la gente dice, no, tiene que ser una dieta muy variada. No, es otro error. Yo ya sé que cuando vuelvo a hacer una desintoxicación o reciclar mi cuerpo, volver a crear un reset, hay 6 alimentos básicos que voy a preparar. Carne, huevo, queso, a lo mejor pampita, mantequilla, por dar algunos ejemplos, dependiendo de lo que tenga contemplado. Entonces, nunca comiences de cero. El segundo punto es, siempre tienes que tener a alguien que te guíe. Yo en lo personal tengo también personas que me guían. Yo también tengo mis propios mentores. Yo también tengo personas, aunque a veces no son expertos en nutrición, son expertos en ciertas áreas que yo necesito aprender. Y al final pago porque me enseñen el camino que ellos han recorrido. Lo que a mí me puede, no sé, ocasionar que tarde 3, 5 años, esas personas me pueden dar a que lo recorra en 6 meses, en 7 meses, en un año. Pero al final ellos ya han pasado ese camino y cuando tú compras contenido con ellos, ellos te son sinceros, te dicen, eso es lo que tienes que hacer y esas son las posibles opciones que tienes para llevarlo a cabo. Pero ya te dicen el camino que ellos recorrieron. Ya no andas experimentando como suele pasar. Tú compras porque alguien te dé la guía para que tú puedas ganar tiempo. Porque al final, cuando tú estás buscando un cambio, estás buscando vivirlo en este momento. Aunque a veces la gente dice, no, pero es muy difícil. No. Si tú quieres hacer un cambio, estás marcado, convencido de quién quieres ser,
Yo pago porque desde este mismo momento tenga ese conocimiento y empiece a aplicarlo y empiece a vivirlo y a ver los resultados. Muy sencillo. La gente viene conmigo y dice, quiero perder 30 kilos. ¿Ok? Ya le explico, ya se hace consciente de lo que tiene que hacer y me dice, ¿cuánto tiempo va a pasar para que yo pierda esos 30 kilos? Y digo, desde este momento que tú empiezas a aplicar lo que yo digo, tu cuerpo va a cambiar. Pero ¿cuántos días? Dime, 15 días, 20 días, un mes, un año. Desde este momento tú vas a apagar o vas a quitar el acelerador, por decirlo, para hacerlo. Pero desde este momento empieza a cambiar y cuando menos pienses, te transformas emocionalmente y mentalmente y empiezas a perder peso. ¿Por qué? Porque empiezas a ver las cosas de otra manera. Entonces, ese es importante. Siempre tener una guía de alguien que ha recorrido y que sabe el camino. Porque es mejor, nuevamente lo digo, tener una educación real que funcione a tener simplemente cantidad de materiales y esas cosas que no funcionan. Les enseñan a nuestros hijos contenido que ya va a ser obsoleto, en lugar de enseñarles cosas que puedan ayudar a formar nuevo conocimiento y a tener mejor calidad de vida. Y el tercero, que es, yo lo hablaba como un proceso, que ya las personas que me han estado en otros videos lo entienden un poco más, pero cuando hablamos de como si fuera en este lápiz, ese es el inicio y ese es el objetivo que estás alcanzando o la meta. Y todo esto es el proceso. A veces la gente me dice, ¿este proceso equivale a cuánto tiempo? ¿A un año? ¿A 6 meses? Equivale este proceso ahora en este momento. Desde el momento que tú tienes el conocimiento y te dicen qué hacer y cómo hacerlo, ya estás avanzando. O sea, que te sientes aquí en este proceso, te veas aquí en este proceso o te veas el día siguiente ya acá. Eso lo decides tú con cada acción que determinas, con cada cambio, cada mentalidad y con esa transformación de ser la persona que quieres ser. Así que, nuevamente digo, esos 3 pasos son fundamentales que cuando tú los aplicas, tu vida cambia. Ya no estás enfocada en decir, ¿y si vuelvo a fracasar? ¿Y si llego nada más a 20 kilos en lugar de los 30? No. Empieza a darle sentido a la vida y empieza a darte cuenta que nunca comienzas de cero. Siempre comienzas desde el lugar que te quieras sentir, pero tienes que tomar las acciones. Porque sin acciones, sin hacer lo que tienes que hacer, difícilmente vas a llegar a donde quieres. Entonces, esta ha sido la mentoría número 27. Nuevamente digo, estas mentorías tienen la intención de poder yo compartir. Este material lo dejo grabado también, obvio, porque a veces hay conceptos, hay ideas que no quedan muy claras. Como te digo, puedes anotarlo, puedes verlo. Y lo mejor que tú puedes tener en esta vida es tener educación real y sincera que te ayude a desarrollar más tu potencial. Esa es la verdadera educación. Olvídate que si sabes álgebra, a mí me enseñaron álgebra, de hecho, llevé el libro de Baldor. Pues sí, es interesante la álgebra, te hace razonar, pero no lo ocupo ahorita. No lo ocupo. Me hubiese gustado más que me hubieran enseñado acerca de desarrollo personal, acerca de qué hacer cuando te sientas que no avanzas, que a final de cuentas, yo creo que esa información, por alguien que lo ha vivido, por alguien que ha sido sincero y te transmite ese contenido, pues te hace que te potencialices más, en lugar de aprenderte álgebra, aprenderte seno, coseno, que no quiero decir que no funcionen, sí, es interesante, pero al menos para la mayoría de las personas hay cosas básicas de la educación que son importantes. Y una de ellas es el desarrollo personal, que tiene la guía adecuada para que tú puedas avanzar y que no caigas en un sistema o no caigas en el mismo juego de no saber qué hacer y caer en dependencia de lo que otras personas quieren que tú seas. Y así lo hacemos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, me la dejan saber. Les agradezco a los que se han conectado. Recuerden nuevamente el próximo sábado, que ya vamos a estar a diciembre, porque vamos a estar a 6 de diciembre ya. No es que el tiempo pase, simplemente, aunque lo veamos en un calendario como lo he enseñado, simplemente es que o posiblemente tu tiempo lo estás, no le estás dando la importancia. Pero cada momento, cada inhala que tienes, o cada vez que inhalas, tienes la oportunidad de acercarte a ser la persona que quieres ser y que hay muchísimas herramientas, hay muchísimas ayudas que nos van a facilitar. Desde los alimentos, desde el sol, desde el ejercicio, desde la hidratación, desde el descanso, desde la buena lectura, e inclusive encontrar quien te pueda ayudar para ese camino. La mejor inversión que puedes hacer es para ti. En este momento es para ti. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, que estén alineados con la persona que quieres ser. Cuando tú sepas bien quién quieres ser, habrá muchas lluvias, muchas tormentas, como te comenté al principio del árbol,
y las raíces, pero vas a seguir avanzando y nunca vas a estar de cero. Siempre vas a tener un peldaño a lo mejor más alto que otras personas que se caen y se vuelven a quedar ahí en el piso. Entonces nos vemos el próximo sábado, que ya estaríamos en diciembre, el último mes del año, de acuerdo al calendario. Y aunque vengan fiestas y reuniones y posadas y lo demás, y la comedera, tú sabes de antemano quién quieres ser y cuándo sí y cuándo no. Entonces nos vemos el próximo sábado. Gracias a los que se conectaron. Y bueno, cualquier cosa me escriben en el chat o me envían un privado para poder ayudarnos. Gracias nuevamente. Bye.